Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy les quiero hablar de algo muy particular que he notado en este último tiempo, que en verdad lo noté desde el principio, pero creo que con el paso del tiempo en que uno está acá y conoce diferentes contextos y diferentes personas de Rumanía, llegué a la conclusión de que las personas en Rumania hablan muchos idiomas. Sí, muchos idiomas. Y esto, ¿a qué voy con esto, no? Que como ustedes saben o imaginan quizás, Rumanía tiene su idioma particular que es el rumano, que también se habla en República de Moldavia y solo en esos dos países del mundo se habla este idioma. Pero ustedes saben que el idioma que ellos hablan es un idioma indoeuropeo, pero que deriva del latín. Entonces, no es menor esto, porque deriva del latín, tienen muchas similitudes con otros idiomas. Pero me pasó lo siguiente, que bueno, cuando conocí a mi esposo, él hablaba poquito español y lo mejoró muchísimo gracias a mí, pero posteriormente conocí a muchas otras personas de nacionalidad rumana, incluso trabajando en cruceros y luego cuando vine a vivir aquí al país, que hablan varios idiomas. Obviamente, este video es en español y si vos sos rumano o rumana y estás viendo este video es porque también entendés y hablas español. A ver, a lo que voy es simplemente la conclusión. Yo cuando conocí a mi esposo, él hablaba español poquito y lo aprendió rápido, muy rápido. Yo dije, wow, qué capacidad para aprender un idioma rápido, sin profesor, sin tener que ir a un curso, sin nada. Escuchando, hablando con nativos y haciendo preguntas sobre el idioma, cómo se dice, cómo se conjuga. Lo que voy es una manera autodidacta de aprender, sin necesidad de asistencia de un maestro. Lo aprendió rápido, dije, bueno, qué inteligente, muy bien. Para entonces él hablaba inglés también, que aprendió de la misma manera, porque no hizo un curso avanzado de inglés para hablar y demás. Y como les digo, dije, bueno, pasando un determinado tiempo, él hablaba español e inglés fluido, además de su idioma, que es el rumano. Bien, ¿qué pasó? Lo siguiente, conocí más gente, conocí más rumanos en el barco y aquí cuando vine aquí a Rumanía conocí muchos más. Y la conclusión que llego a este video es que la mayor, no generalizo, no todos, pero algún porcentaje, que no lo sé exactamente, un porcentaje importante de rumanos habla varios idiomas. El idioma de ellos, los que yo conozco todos hablan inglés, o sea, el inglés para ellos es normal, por decirlo así. Entiendo que se enseña en las escuelas, al igual que nosotros en Argentina tuvimos inglés en las escuelas y algo, una base tenés del idioma. Pero, por ejemplo, acá en la escuela no enseñan español como idioma madre y vos estás viendo este video y si sos rumano o rumana estás entendiendo. Entonces, eh, partamos de la base, que los rumanos saben su idioma rumano, obvio, y como mínimo, siempre vas a encontrar que sepan inglés, seguro. Los rumanos saben el idioma rumano y el inglés. Y el inglés bien, ¿no? Fluido. No es que hablan como monos inglés, no. Hablan bastante fluido, bien. Incluso aquí en Rumanía, me animo a decir que muchas personas hablan inglés, son súper conscientes de que su idioma se habla solo en su territorio y en República de Moldavia. Y es por eso que ellos, incluso para el turismo, ¿no? Cuando alguien viene, un turista, ellos hablan en inglés. Y aunque hablen inglés básico, el inglés básico de ellos es realmente interesante. Entonces es diferente. Y con esto me acuerdo de una anécdota que cuando vamos a hablar los que hablamos inglés, vamos a otro país y hablamos inglés y si no te pronuncian bien una letra como que te miran raro y a lo que voy es, hay que valorar que uno, el extranjero, viene y el propio rumano le habla en inglés. O sea, no le hablan en rumano como diciendo, bueno, vos si sos extranjero vení y habla y aprende el rumano. Acá se habla inglés en todos lados. Incluso fui a comprar a la farmacia la otra vez unas cosas, no sé cómo se dice en rumano ciertas cosas. Después me enteré que eran muy similares al español. Entonces le traté de explicar en inglés, la farmacista me habló en inglés, la cajera del supermercado te habla en inglés, es todo inglés. O sea, rumano e inglés sabe muchísimo. Ahora bien,
Hasta ahí podemos decir que se asemeja con otras nacionalidades. Bueno, los españoles o hispanohablantes, si también tienen inglés en el colegio, hablan inglés. Ahora, esta gente, los rumanos, además de hablar inglés y rumano, hablan otros idiomas. Conozco rumanos que hablan español muy bien, o sea, rumano, español, inglés y portugués y francés. O sea, y a esto llego a la conclusión de que su idioma es un idioma derivado del latín y que no les es muy difícil aprender un idioma. No sé si esto es una característica propia del pueblo rumano, que no le es difícil aprender un idioma con rapidez y con solvencia. El portugués, bueno, es muy parecido al español, lo sabemos todos, eso, no estoy diciendo nada nuevo, pero aquel rumano que puede hablar español puede hablar portugués, o viceversa, el rumano que habla portugués habla español. O sea, ya tenés dos idiomas que los aprendieron así facilito. Y otra cosa importante y no menor es que cerca de aquí, de Rumanía, está Italia. El italiano, en mi opinión, es el idioma que yo al menos conozco que más se parece al rumano. Eh, y, o sea, acá es muy probable que en Rumania sepan hablar italiano, porque muchos rumanos se han ido a vivir a Italia y han vuelto o viven allá. Entonces, el rumano te habla inglés, por definición, rumano, inglés, italiano, y el que no habla italiano, por ejemplo, mi esposo dice que no habla italiano, pero es mentira. Él habla italiano, yo lo escuché hablar, solo que no se siente seguro, no se siente cómodo con el idioma para decir sí, lo hablo fluido, pero habla italiano. ¿Y por qué? Porque es muy similar al rumano. Y después el español y el portugués. Hasta ahí tenemos 5 idiomas derivados, 4 derivados del latín. El inglés no, pero el inglés lo tomo como general. Y a esto se suma una cosa más, el francés. El idioma francés aquí en Rumania es mucho más común que se enseñe en las escuelas que el español, por ejemplo, o que el alemán. Por supuesto que hay escuelas puntualmente que te enseñan esos idiomas, pero el francés, que para mí es un idioma súper difícil y es como muy alejado de lo que yo creo que en algún momento, por más que le ponga onda y podría hablar francés, creo que nunca lo podría aprender porque no me apasiona el francés. Acá todo el mundo no, pero gran mayoría habla francés también. Entonces digo, pucha, o sea, y la otra vez me puse a ver un TikTok y vi que una persona le preguntaba a los rumanos, ¿cuántos idiomas hablas? En conclusión, esta persona entrevistó a 5 personas y todos hablaban más de 2 o 3 idiomas, como promedio 3 idiomas. Entonces, inicialmente cuando conocí a mi esposo dije, ay, qué inteligente que sos, que aprendes idiomas rápido. Pero después me di cuenta que era una característica general de todos los rumanos, que los rumanos tienen facilidad para el idioma, no sé si porque su propio idioma les habilita al que el aprendizaje sea mejor, más rápido, pero todos hablan varios idiomas. Y nada, y me llama mucho la atención esto. Obviamente, en las zonas rurales no, pero me estoy refiriendo a personas de nuestra edad, de entre 20 a 40 años, 40 y pico de años, que hablan esto. Ahora te quiero preguntar a vos, si sos rumano o rumana, déjame acá y contame cuántos idiomas hablas. El rumano y además cuántos más que puedes hablar fluido. Así que esto me llamó mucho la atención y no quería dejar de compartirlos. Ojo, esto me llamó la atención desde hace mucho tiempo, pero nunca tuve la posibilidad de compartirlo. Y también, esto que hablamos del idioma en este video, la otra vez, que también lo conté en mi cuenta de Instagram, fui a comer con unos amigos de mi esposo y ellos me decían que el acento o el tono argentino, dentro de lo que es el idioma español, se entendía mejor que un español de España. Bueno, esto es porque quizás si uno habla lento y pausado, ayuda a una persona a que entiendan mejor. Pero me llamó bastante la atención porque el español de España es el mejor, el madre, que a partir de ahí se deriva todo, por supuesto. Y también me puse a pensar que, bueno, que yo hablando español, hay tantas derivaciones del español, al ser un idioma tan grande, que, bueno, hay ciertas palabras o ciertos tonos que yo, siendo de idioma español nativa, a veces me tengo que concentrar para entenderlos, porque por ejemplo gente de Centroamérica o de ciertos países, generalmente de Centroamérica, hablan como muy cerrado el español, o mismo en España hay zonas en que el español se habla como con un tono diferente, y no me refiero a las palabras precisas de cada lugar, no me refiero a palabras precisas de cómo le llaman a la misma cosa
con palabras diferentes, no, me refiero al modo de hablar. Así que, y también contame en comentarios si vos que entendés español y estás viendo este video, qué tipo de español te resulta más claro, si el español de Argentina, si el español de México, si el español de Colombia, de Venezuela, de España o de cualquier otro país. Así que gracias por ver este video y por compartir esta característica que no es menor de todos y todas las rumanas aquí en este país. Me despido hasta el próximo video, papá, la revedré.